En el poblado de Meneses, muy cerca de Yaguajay y hace ahora ya 100 años, vio la luz uno de los grandes intelectuales de esta isla. Los versos encendidos de su Romance de la Niña Mala le han puesto para siempre en el corazón de los cubanos buenos. Al educador, al poeta y al hombre excepcional comprometido con su tiempo que fuera Raúl Ferrer, estará dedicado hoy Hurón Azul. Un vecino del ingenio dice que Dorita es mala. Yo conocí a Raúl Ferrer en el Ministerio de Educación. Él era viceministro de Educación cuando yo lo conocí y realmente fue para mí una gran satisfacción conocer a un hombre integral, un hombre amoroso, tierno, alegre, vital. Vine a conocerlo ya cuando era adulto. No se me olvida que mi padre me decía, ese que va ahí es Raúl Ferrer, porque todo el mundo es una leyenda viva en la zona esta de Yaguajay y en el país entero. De niño y con su abuelo Eufemio, se adentró Raúl Ferrer en el universo amplio y sonoro de la poesía, ese reino del que no saldría jamás. Y aunque su obra editada no es pródiga, acaso porque prefería hacerla pública a viva voz, o quizás porque, como a José de la Luz y Caballero, el hacer hombres no le permitió hacer libros, desde la poesía soñaba y ponía toda su fuerza y su fe en el futuro. Para Ferrer la poesía oral era fundamental, era la madre de la poesía, y también en la poesía cubana. Raúl Ferrer es un poeta bastante conocido, cuya poesía se recita, sobre todo en la escuela, pero que no se publica desde hace bastante tiempo. Por tanto, hay varias generaciones de cubanos que no han podido entrar en contacto con sus libros. Ferrer es justamente un poeta de esta estirpe, de la estirpe de Naborí, un poeta que tiene que ver mucho con la oralidad porque le interesaba comunicarse con las gentes para las cuales escribía sus poemas y por lo tanto escribía una poesía de fácil acceso, una poesía de fuerte oralidad y que también podía ser recitada, declamada, aunque esta poesía fuese escrita, aunque esta poesía formara parte de un libro de poemas. En él se funden su tiempo histórico, que fue convulso, con su creación personal de manera inseparable. Y ese quizás es el signo distintivo de su aporte a la poesía cubana. Desde que en 1937 se graduara como maestro cívico rural, Raúl Ferrer inicia una sui generis experiencia como educador, en la que aplica de manera especialmente creativa novedosos métodos pedagógicos. Allí, en la humilde escuelita del Central Narcisa, comenzó a tejerse su leyenda como paradigma de maestro siempre, maestro de los de verdad, de esos que tanto precisa la Cuba de la hora actual. Él decía que la labor educativa no era ni más ni menos que un camino para llegar a la cultura. Y esto para mí es muy importante porque realmente no podemos separar escuela de vida. Los maestros no pueden estar enseñando algo y la vida en la calle, en todos los lugares, que pasen otras cosas. Y Raúl Ferrer era un militante de unir escuela a sociedad. Raúl decía que él era un pedagogo para su poesía y era un poeta para su magisterio. Porque Raúl Ferrer es esencialmente un poeta de la sinceridad expresiva, del vínculo entre vida y poesía. Era una persona muy querida entre los maestros porque había defendido la labor del magisterio en aumentos de salario, desayuno escolar para los muchachos. Era un hombre muy humanista en ese sentido y efectivamente no conocía mucho su obra poética. A partir de ahí me acerqué también a su obra poética. Un día a mí alguien me preguntó si yo había sido alumno de Raúl Ferrer y pensando en mi estadía en un aula con él dije que no, pero después el tiempo me ha mostrado que sí, porque yo tengo a Raúl Ferrer como un referente ético, pedagógico, humano. Un intenso programa de actividades significará la presencia de la UNIA como subsede y de Ediciones Unión, su sello editorial en la recién inaugurada Fiesta del Libro Cubano. Ana Lidia Vega, Pedro Juan Gutiérrez, va a estar Marilyn Boves con un nuevo libro de cuentos, María Elena Ayana con un nuevo libro de cuentos,
Vamos a tener una gran antología que ha quedado preciosa de Reina María Rodríguez. Vamos a estar con los premios UNIAC que salieron para ahora, para la feria, los 3 libros. El de Margarita Mateo Palmer, que es un ensayo sobre la obra de Antón Arrufat, Laidi Fernández de Juan, con un libro de cuentos que fue premio UNIAC también, y la novela Mins de Ulises Rodríguez Febre. Como es la Gran Fiesta de los Escritores, la sede de la UNIAC se abre sus puertas de manera especial, siempre están abiertas, pero esta vez de manera especial, para recibir el foro literario que durante 3 días va a estar sesionando, que uno de los días de ese foro va a estar dedicado a Raúl Ferrer por su centenario. Y además, bueno, vamos a tener también presentaciones de Ediciones Unión, presentaciones de otras casas editoriales. Nosotros, de acuerdo con los 2 escritores a que está dedicada la feria, que es Olga Portuondo y Leonardo Acosta, pues también Ediciones Unión va a tener 2 entregas de Olga Portuondo. Uno, que es un libro que publicamos ya hace años, que es un liberal cubano en la corte de Isabel II, y además un libro totalmente nuevo, que es una recopilación de artículos que se llama Caribe, Raza e Identidad, y esos 2 libros de Olga van a estar también a la venta. Y de Leonardo Acosta nos sumamos al gran homenaje que se va a realizar en Casa de las Américas. Ese va a ser el libro Elige tú, que canto yo. No pueden faltar nuestra colección Dientes de Leche, que este año sí se lo digo al público, que tenemos los 3 títulos de Dientes de Leche, y una entrega especial de Enrique Pérez Díaz, Las Aventuras de los Peluches, que hace bastante tiempo que aquí no publicamos nada de ese gran autor que es Enrique Pérez Díaz. Junto a Ireno García y su grupo, Doris Oropesa y Efraín Amador celebrarán en la tertulia Artes Hoy Entre las Artes el Día del Amor, mañana a las 4 de la tarde en la Sala Villena de la UNIAC. El miércoles 18 a las 5 de la tarde en el patio Hurón Azul de la UNIAC, relevantes intérpretes de la obra de Benny Moré se reunirán en el espacio La Trova Sin Traba, tarde para homenajearlo en el aniversario 52 de su desaparición física. Desde mañana y hasta el 23 de marzo en el Cine Cojimar se homenajeará al actor Salvador Wood y al aniversario 55 del ICAI. Consecuente con su obsesiva preocupación por la educación en Cuba, ya en la Revolución, el Ferrer, devenido maestro de maestros, fue uno de los artífices principales de la campaña de alfabetización y como continuidad organiza la superación obrero-campesina con las batallas por el 6º y el 9º grados en la educación de adultos. Con la convicción de que ser cultos es la única forma de ser libres, fue también el animador esencial de la aún vigente campaña nacional por la lectura. Ferrer se dio cuenta que una campaña de lectura en Cuba era básica, era esencial, hacía mucha falta, no solo para que se leyera prosa, no solo para que se leyera la historia de Cuba, sino también para que se leyera poesía. Y al triunfo de la Revolución hizo también una labor poética extraordinaria, la gran poesía de la alfabetización, que como todos sabemos fue una saga lírica, además de una campaña que los jóvenes cubanos, participamos de una manera radical, extraordinaria, con mucho amor. Él mismo fue un luchador activo, totalmente comprometido con las causas revolucionarias desde su más temprana juventud. Yo quisiera traer a colación unos versos de un soneto de Ferrer de la década del 60. Ayer llegaron los venezolanos, vienen a ver la Cuba renacida, cuando la tierra de Martí con vida tienen de libertad llena las manos. Saludo de los Andes y los llanos, mi azúcar en petróleo sostenida arde para impulsar la nueva vida y hacer más dulce la palabra hermanos. Fíjense ustedes qué extraordinaria vigencia tienen estos versos, nada más y nada menos que de la década del 60, del principio mismo de la Revolución. Así viven los poetas en su poesía. Estamos celebrando el centenario de un poeta doble, de un poeta maestro, que dejó una obra detrás de sí realmente importante, que ha sido muy poco evaluada, ha sido poco tratada por la crítica, quizás muchas veces porque Ferrer fue un poeta de partido, fue un poeta comunista, fue un poeta militante,
fue un poeta sindicalista, o sea, fue un maestro que además profesó la dirigencia y la actividad política. Y a veces esto crea una buena cantidad de enemigos visibles y ocultos. De manera que el nombre de Ferrer ha estado un poco borrado en los últimos años y ahora en su exacto centenario, pues lo vamos a estar celebrando con gozo. Es muy difícil separar al Ferrer poeta del Ferrer humano, maestro, promotor, un hombre integral. Tenía muchos amigos, lo querían mucho. Si algo tenía Raúl, es que él tenía un factor, él no desdeñaba el factor emocional. Y Raúl tenía una vitalidad extraordinaria y buscaba siempre aquellas cosas que emocionaban, que conmovían, que hacían pensar en todas las cosas de su vida, lo mismo en las conversaciones que tenía, lo mismo en la poesía que hacía. La escuela cubana está muy necesitada de hombres como Ferrer, de una gran sensibilidad humana, pero además de una eticidad capital. Fue un hombre puramente ético, un luchador social, porque ¿qué cosa es un maestro sino también un luchador social? Aquel que está forjando las nuevas generaciones. Pienso que los maestros de hoy en día, y no solo los maestros, porque Raúl no solo fue un maestro para la escuela, Raúl fue un educador social. Yo pienso que también la sociedad puede tener un referente en Raúl Ferrer. La valía de un hombre como Ferrer, reconocerlo, saber quién fue, saber qué hizo, y saber qué hizo por la docencia cubana, y porque nuestro nivel educativo tenga el rango que hoy día tiene, es absolutamente necesario. Ferrer es un nombre de los que nunca deben ser borrados, ni en la cultura nacional cubana, ni en la educación de la patria cubana. Es bueno que se recuerde a Raúl Ferrer con alegría, con cariño, con emoción, porque él era así. Raúl Ferrer, militante de la causa de los humildes, comunista de siempre y nunca sectario, forjó conciencias y sembró valores al cruzar fronteras, juntarse a los pobres y demostrar que las esencias y las jerarquías verdaderas se imponen por encima de las formalidades. De José Martí aprendió a confiar en el mejoramiento humano, divisa que fue su razón de ser. Con esa certeza y esa fe cantó: quiero entrar a vivir el sol tranquilo. Basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para ser igual. Bastante conocido, cuya poesía se recita sobre todo en la escuela, pero que no se publica desde hace bastante tiempo. Por tanto, hay varias generaciones de cubanos que no han podido entrar en contacto con sus libros. Ferrer es justamente un poeta de esta estirpe, de la estirpe de Naborí, un poeta que tiene que ver mucho con la oralidad porque le interesaba comunicarse. Poesía es el reino del que no saldría jamás. Y aunque su obra editada no es pródiga, acaso porque prefería hacerla pública a viva voz, o quizás porque, como a José de la Luz y Caballero, el hacer hombres no le permitió hacer libros, desde la poesía soñaba y ponía toda su fuerza y su fe en el futuro. Para Ferrer la poesía oral era fundamental, era la madre de la poesía, y también en la poesía cubana. Raúl Ferrer es un poeta bastante... Satisfacción conocer a un hombre integral, un hombre amoroso, tierno, alegre, vital. Vine a conocerlo ya cuando era adulto. No se me olvida que mi padre me decía, ese que va ahí es Raúl Ferrer, porque todo el mundo es una leyenda viva en la zona esta de Yaguajá y en el país entero. De niño y con su abuelo Eufemio, se adentró Raúl Ferrer en el universo amplio y sonoro de la para siempre en el corazón de los cubanos buenos. Al educador, al poeta y al hombre excepcional comprometido con su tiempo que fuera Raúl Ferrer, estará dedicado hoy Hurón Azul. Un vecino del ingenio dice que Dorita es mala. Yo conocí a Raúl Ferrer en el Ministerio de Educación. Él era viceministro de Educación cuando yo lo conocí y realmente fue para mí una gran satisfacción.
En el poblado de Meneses, muy cerca de Yaguajay y hace ahora ya 100 años, vio a la luz uno de los grandes intelectuales de esta isla. Los versos encendidos de su Romance de la Niña Mala le han puesto